Estamos en medio de una nueva campaña de crecimiento espiritual que hemos llamado Volviendo a la intimidad con Dios. ¿Cómo es nuestra campaña? Volviendo a la intimidad con Dios. Y este es el mensaje número 3 de 6, ¿cierto? Es decir, que estamos justo en la mitad de este tiempo y hemos aprendido hasta aquí cosas bien importantes. Hemos aprendido, por ejemplo, lo que es y lo que no es la intimidad con Dios. Hemos aprendido que Dios desea que lo conozcamos íntimamente. Hemos aprendido cómo hacernos más íntimos con Dios. A partir de hoy, o a partir de este mensaje, yo quiero enseñarte que hay 4 niveles de intimidad con el Señor. 4 niveles que nos enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y que están disponibles para todos los que creen. ¿Cuántos quieren eso? Digan amén. Esto se ilustra en el Antiguo Testamento, en la vida de Moisés y los hijos de Israel, y en el Nuevo Testamento a través de la vida de quienes siguieron al Señor Jesús, de quienes estuvieron allí como sus discípulos. Y es que, escúchame esto, el plan original que Dios tenía con el ser humano era que el ser humano caminara a su lado y que tuviera comunión permanente con el Señor. Que el Señor, que Dios fuera para él su mejor amigo, así como ocurrió en un comienzo en el huerto del Edén con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Sin embargo, como usted sabe, como ya lo hemos dicho aquí, la aparición del pecado hizo que esa comunión, que ese plan original de Dios, que ese propósito que el Señor tenía desde un comienzo, pues se destruyera y hoy estemos viviendo las consecuencias de eso, de vivir lejos de Dios. Entonces, vamos a mirar cómo lograr recuperar esa intimidad y cómo avanzar a través de ella para llegar a tener esa intimidad que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, con todos y cada uno de aquellos que le aman. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren tener intimidad con Dios aquí? Digan amén. ¿Cuántos quieren que Dios sea su mejor amigo? Digan amén. Entonces esta palabra es para usted. Dígale al que está a su lado, esta palabra es para ti. Y hoy quiero hablar del primer nivel de intimidad. ¿Cuántos niveles de intimidad son? Son 4. Hoy vamos a hablar del primero. Y el primer nivel de intimidad es el de la presencia notoria de Dios. Ese es el primer nivel de intimidad, la presencia notoria de Dios. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Y dice la Biblia, que es la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que ¿qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Padre, quiero de una forma especial darte las gracias por permitirnos estar reunidos a esta hora para compartir tu palabra. Quiero orar por cada una de las personas que están aquí presentes en este auditorio, pero también por aquellas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Tú mejor que nadie conoces la necesidad espiritual de todos y cada uno de ellos, y oro que tu palabra sea, Señor amado, usada por ti para traer esa respuesta, esa salida que necesita mi amigo, pero también mi hermano, mi hermana. Señor amado, que todo aquello que trate de impedir el sano desarrollo de este tiempo, ahora mismo sea desbaratado, sea destruido, sea deshecho, sea arrojado fuera de este lugar
por el poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice, empecemos diciendo, mis amados, que el hacer las cosas correctas no garantizan el disfrute de un gozo y una satisfacción plena. ¿Usted está aquí conmigo? Vuelvo a repetirlo. El hacer las cosas correctas no garantizan el disfrutar de un gozo y de una satisfacción plena. Son muchos los creyentes, y especialmente en estos últimos tiempos, que a pesar de cumplir con lo pedido por las leyes de la iglesia, de estar pendientes de cada actividad, de estar dispuestos a servir en cada oportunidad que se presenta, aún se sienten insatisfechos, se sienten frustrados, se sienten llenos de irritabilidad, molestos, y esto les roba el verdadero contentamiento que deberían tener en Dios. Muchas personas se frustran en su búsqueda de realización personal porque no saben dónde buscar aquello que puede llenarles, que puede colmarles su anhelo más profundo. ¿Sabe? Lo mismo le ocurrió a los hijos de Israel. Ellos concebían la satisfacción como el sentimiento de regocijo, como el sentimiento de seguridad, como el sentimiento de bienestar que proviene de tener satisfechas todas sus necesidades físicas. Pero se dieron cuenta que para poderse sentir plenos, realizados, se necesitaba de mucho más. Amados, la verdadera satisfacción, que es lo más importante de la vida, porque no hay nada más lindo que uno sentirse pleno, sentirse satisfecho. ¿Cuántos dicen amén? Es esa satisfacción que no viene de afuera hacia adentro, sino que viene ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Es una satisfacción interior que viene como resultado de disfrutar la vida gracias a la continua presencia de Dios en nosotros. El rey David, en el Salmo capítulo 27, versículo 4, él de manera magistral resume esto. Y digamos que a través de ese versículo, de ese solo versículo, él señala cuál es el único requisito que él consideró imprescindible para su vida. Muéstramelo allí en pantallas. Salmo capítulo 27, versículo 4, dice el rey David: una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué era? ¿Qué está diciendo el rey David? Está diciendo: una cosa le pido a Dios, una cosa he demandado a Jehová, ¿esta qué? Buscaré. ¿Y cuál es esa? Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo: yo le pido una sola cosa a Dios. Hay algo que yo le pido a Dios con todo mi corazón, y a eso me dedico. Eso es lo que busco. Y es, en otras palabras, disfrutar de su presencia todos los días de mi vida. ¿Por qué él habla del templo? Porque acuérdese, amado, que a diferencia de nosotros, el pueblo de Israel no disfrutaba de la bendición de que la presencia de Dios habitara en sus vidas. Es después de que el Señor Jesucristo viene, muere por nosotros en la cruz del Calvario, resucita entre los muertos, que el Espíritu Santo es enviado sobre todos los que creen, y que cada uno de nosotros somos hechos templos ¿de quién? De Dios. Entonces la manera de estos hombres de Dios de experimentar la presencia de Dios era ¿cuándo? Cuando iban al templo a ofrecer ¿qué? Sacrificios a Dios.
Y por eso David dice: yo quisiera estar todo el tiempo ¿en dónde? En el templo, porque yo quiero disfrutar ¿de qué? De la presencia del Señor todos los días de mi vida. David había tenido muchas oportunidades de disfrutar de sus propios méritos y tal vez sentirse satisfecho por eso. ¿Sí? Él había matado un león, un oso con sus propias manos, gracias al poder de Dios. Después había derrotado a un gigante que nadie se había atrevido a enfrentar, solamente con una pequeña piedra y una honda. Luego fue hecho rey de Israel, aunque tal vez era el menos indicado para hacerlo, pues era el menor de su familia, el menor de su casa, ¿sí? Todos sus otros hermanos tal vez reunían mayores cualidades para ser nombrado rey, pero fue escogido al final él. Dice la Biblia que obtuvo mucha fama, reconocimiento público, obtuvo muchas riquezas. Y cualquiera puede decirlo, tiene todo para sentirse feliz, para sentirse pleno, para sentirse satisfecho. Sin embargo, David dice que a pesar de todos estos importantes logros, él mismo señala que lo que realmente a él lo llenaba y le hacía sentir pleno era disfrutar de la presencia de Dios en su vida. Era Dios, la presencia de Dios en él. Por eso David sentía la necesidad de conocer más íntimamente a Dios. Creo que de igual manera nosotros necesitamos anhelar esa presencia. Yo creo que nosotros, al igual que él, debemos desear esa comunión íntima con Dios, si es que realmente queremos experimentar la plenitud, el gozo verdadero, el gozo duradero. Y hay una palabra que hay que enfatizar acá y la resalté. Déjamela ahí. Devuélvete un momentito al texto. Y es la palabra buscar. Buscar. ¿Cómo dice el rey David? Devuélvete, hija. Dice: una cosa he demandado a Jehová, ¿esta qué? Buscaré. Esa palabrita, amado, aparece muchas veces en la Biblia, pero quizás, a pesar de que la hemos visto muchas veces en muchos textos bíblicos, todavía no terminamos de entender lo que ella significa, lo que ella nos quiere decir. ¿Qué es buscar? Entonces ahora sí muéstrame lo siguiente. Buscar es desear, buscar es requerir, buscar es ansiar, buscar es anhelar, buscar es perseguir e ir tras algo con todo su ser. Me gusta esa última parte, Edgar. Perseguir e ir tras algo, ¿con qué? Con todo su ser. Muchas personas quieren la presencia de Dios. Muchas personas anhelan tener intimidad con Dios, pero no lo buscan. No lo anhelan. No lo persiguen con todo su ser. No dejan de lado todo lo demás para poder encontrarlo a Él. Y así no podemos, amado, tener intimidad con Dios. Mire, lo tengo aquí en mis plantillas. David dejaba todas las cosas que quería en la vida a cambio de una sola. ¿Qué era lo que estaba dispuesto a David a hacer en reemplazo de todo lo demás? Tener más de Dios todos los días de su vida. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios. Y esa era la obsesión de ¿quién? De David. Yo quiero más de Dios. Ayer ya pasó, pero te necesito. ¿Cuándo? Hoy. Yo quiero más de Dios.
Yo quiero más de Él. Era su adicción. Era algo que no podía dejar de buscar, de anhelar, de perseguir. ¿Sabe, amado? Las palabras de David en este salmo, en el Salmo 27, deberían convertirse también en nuestras palabras, en nuestro texto favorito, porque creo que es la única cosa que verdaderamente traerá contentamiento y plenitud a nuestras vidas. ¿Y qué es eso? Conocer a Dios más íntimamente que ayer. Conocer a Dios hoy más íntimamente que ayer. Que avancemos en nuestro objetivo, en nuestra meta de tener más intimidad. ¿Con quién? Con Dios. Amados, la palabra de Dios es clara en señalarnos que buscar a Dios y hallarlo es lo que realmente Dios anhela que nosotros hagamos, y es en últimas en lo que usted y yo vamos a sentirnos plenos. ¿Sabe? Cuando logremos eso, se va a acabar esa frustración que usted siente en su corazón. Cuando logremos eso, se va a acabar esa insatisfacción que hay en su alma. Cuando logremos eso, amado, usted va a ver la vida de una manera totalmente diferente. Cuando logremos eso, seremos verdaderamente felices. ¿Usted me está escuchando? ¿Qué dice la Biblia? Mire, dos textos, Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman. ¿Y qué más? Y me hallan los que temprano, ¿qué? Me buscan. Qué lindo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué está hablando? Está hablando de intimidad. Está hablando de buscar. Está hablando de hacer a Dios, el encontrar a Dios, nuestra mayor prioridad. Pero mire este otro, Jeremías. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Entonces, no basta con buscarle. Hay que buscarle, pero ¿cómo? Bien. ¿Cómo se busca a Dios? Bien, con todo el corazón. Yo pregunto, ¿cómo se hacen las cosas cuando se hacen con todo el corazón? ¿Cómo se hacen las cosas cuando se hacen con todo el corazón? A ver, cuando usted le da un detalle a alguien y se lo da con todo su corazón, ¿cómo es ese detalle? Tal vez no haya mucho dinero, tal vez no valga mucho, pero es algo que expresa ¿qué cosa? El amor. A veces yo he recibido tarjetas de mis hijos y ellos escriben unas palabras tan lindas ahí que yo digo, wow. Y ellos a veces se sienten un poco incómodos porque dicen, papá, no tengo plata, yo no estoy trabajando, pero aquí tengo estas palabras para usted. Y allá en mi oficina, allá en mi estudio, allá en mi casa, yo tengo una carpeta donde tengo todas esas palabras que he recibido, no solamente de mis hijos físicos, también de mis hijos espirituales. Algunos de ustedes han expresado unas palabras tan hermosas, y son hermosas no tanto por el valor económico que tienen, sino porque fueron hechas con todo ¿qué? El corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen ¿con qué? Con todo vuestro corazón. Amado, míreme acá, la respuesta está en Dios. Vuelvo a repetirlo, la respuesta está en Dios. Mire, métase con Dios, propóngase buscarle como dice la palabra, y usted va a ver, amado, que las cosas cambian. ¿Y sabe qué es lo primero que Dios va a cambiar? No su situación, sino a usted mismo. A veces le pedimos a Dios que cambie nuestra situación, y resulta que Dios está utilizando esa situación ¿para qué? Para cambiarnos primero. ¿A quiénes? A nosotros.
Y es en la medida que nuestra vida sea cambiada que nuestra situación va a ser cambiada. Pero hagámonos responsables, por favor. Dejemos de estarle echando la culpa a otros. Es que yo estoy como estoy por culpa de mi papá. Es que yo estoy como estoy por culpa de mi esposo. Es que yo estoy como estoy por culpa de mi líder espiritual. Es que yo estoy como estoy por culpa de mi pastor. Usted está como está porque usted quiere estar así. Porque si usted no quisiera estar así, usted se puede levantar, porque Dios está con usted. Hágase responsable. Solo hasta que usted se haga responsable las cosas van a cambiar. Mientras siga echándole la culpa a los demás de lo que está pasando en su hogar, de lo que está pasando en su vida, de lo que está pasando en su economía, de lo que está pasando en su iglesia, nada va a cambiar. Amados, lo único que puede traer verdadera gratificación a los corazones es la presencia de Dios en nuestras vidas. Mire, las cosas materiales son buenas. Cosas materiales como el dinero, los viajes, las vacaciones, las propiedades, la ropa, el casarse, el tener hijos y muchas otras bendiciones. Todas estas cosas ciertamente son buenas. Nos dan cierto grado de felicidad, de gratificación, pero es algo que es ¿qué? Pasajero. Que no dura ¿para cuándo? Para siempre. Hay muchas personas que han dicho: cuando yo me pensione yo voy a ser feliz. Uy, es que yo estoy esperando pensionarme. Y se pensionaron y siguen en la misma amargura. Cuando yo tenga mi casa, uy, se va a acabar esta pagaré arriendo, yo voy a ser feliz. Y Dios les regala la casa y siguen amargados. La felicidad se basa no en las cosas externas, amado, en las circunstancias externas. La verdadera felicidad se basa en una seguridad interna que depende de Dios. Yo lo tengo ahí anotado. El gozo se fundamenta en una seguridad interna independiente ¿de qué? De las circunstancias eternas. Ese es el verdadero gozo. ¿Y quién da ese verdadero gozo? Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es. No es el dinero, no son las propiedades, no son los títulos, no es ni siquiera la salud, la buena salud, no es el matrimonio, no son los hijos, no es nada material, es Dios. El verdadero gozo lo da Dios. Y esto es lo que Dios quiere darte. Quiere darte verdadero gozo. ¿Qué dice el Salmo 16:11? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿cómo dice Melanie? En tu presencia ¿qué? Hay plenitud de ¿qué? De gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren disfrutar de eso? Digan amén. En tu presencia hay plenitud de gozo. Oiga, qué lindo, hermano, uno sentirse así, pleno, satisfecho. Que cada mañana cuando usted se levanta es como si fuera para usted Navidad. Es como si usted estuviera cumpliendo años. Es como si fuera un día festivo. ¿Cómo se levanta usted en esos días? A ver, ¿cómo se levanta usted? Hoy es 24 de diciembre, hoy es Navidad. O hoy es 9 de julio, hoy es mi cumpleaños. Hoy es 11 de julio, hoy es un día festivo. ¿Cómo se levanta usted ese día? A ver, ¿cómo usted se levanta? Diferente, ¿verdad? Hay una diferencia. ¿Cuántos dicen amén?
Pero qué feo, amados, es levantarnos en la mañana temprano y ya. Con la cara como. Se acaba de levantar de descansar y se levanta cansado. ¿Qué es lo que le está haciendo falta a esa persona? El gozo del Señor. Esa es la verdadera vida abundante, llena del Espíritu. Y sabe, nunca podremos estar permanente y consistentemente satisfechos si buscamos llenar ese vacío que hay dentro de nosotros con cosas para hacer o poseer, en lugar de buscar la satisfacción interior que solo viene de disfrutar la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué el Señor ha puesto esto en mi corazón? Porque en estos últimos tiempos hay muchos creyentes infelices. Muchos creyentes infelices. Pareciera que fuera una contradicción, porque ¿cómo debe ser un creyente? Una persona ¿cómo? ¿Por qué? Porque ha conocido el amor de Dios. Y no hay nada más grande que eso. Pero hay una cantidad de creyentes infelices. Se supone que han nacido de nuevo. Se supone, entre comillas, que están llenos del Espíritu, pero sus vidas están secas. Sus vidas están insatisfechas. Y digo entre comillas llenos del Espíritu, porque realmente el Espíritu Santo no está ocupando el lugar que debe tener en sus vidas como el Señor de ellas, como la prioridad en sus vidas, como el centro de sus vidas. ¿Sabe, amado? Un buen libro devocional, un buen estudio bíblico, una buena predicación, una buena conversación con alguien sobre algún tema espiritual nunca va a reemplazar la presencia de Dios en tu vida. Nunca te va a satisfacer como lo puede hacer Dios. Nunca. Y anoté esto en mi plantilla: no podemos pretender tener una vida plena sin tener una gran relación con Dios. No se puede, amado. No se puede. No podemos pretender tener una gran relación con Dios sin pasar tiempo con Él, sin alimentarnos de su palabra para llenarnos con su presencia. El Señor Jesús mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Es la palabra. Luego más adelante en Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es solo a través de Jesús, es solo a través de la palabra de Dios que usted va a poder tener esa gran relación con Dios. Y esto nos lleva a la siguiente verdad, y la tengo también anotada en mi plantilla, y es que usted puede estar tan cerca de Dios como usted quiera. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esa gran verdad? Que no depende de Dios, depende de quiénes, de nosotros. Si a usted ahora mismo se siente lejos de Dios: pastor, me siento lejos, no siento nada, estoy seca, estoy seco, pastor. Es porque usted ha decidido estar así. Pero si tú decides estar cerca de Dios, tú puedes estar cerca de Dios. Es más, déjame decirte algo: no es casualidad que en esta mañana tú estés en este lugar, porque Dios te está hablando. Yo creo que Dios me está usando en esta mañana para que esta palabra sea presentada delante de ti, para que tú la escuches y de esta manera puedas tomar la decisión correcta para que tu vida cambie. ¿Cuántos quieren un cambio? Digan amén.
toma la decisión de estar cerca de Dios. Es obvio que hay creyentes que están más cerca que otros de Dios. Y esas personas que están más cerca de Dios a veces nos comparten sus historias de cómo Dios les habla, de cómo Dios interactúa con ellos. Y cuando nosotros escuchamos eso, nosotros que tal vez no tenemos esa cercanía con Dios, empezamos a murmurar y a criticar. Y decimos, mire, este se la está dando de súper espiritual, este se la está dando de más santo. Pero resulta que no es eso. Ah, pastor, entonces Dios tiene favoritos. Pregunto, iglesia, ¿Dios tiene favoritos? ¿Dios tiene favoritos? No, por supuesto que no. ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Hace Dios acepción de personas? No, por supuesto que no. La Escritura nos enseña que somos nosotros, no Dios, los que determinamos nuestro nivel de intimidad con Él. ¿Sabe dónde nos quiere Dios? A nosotros. Si fuera por Dios, Dios nos tuviera ¿en dónde? Aquí sobre su pecho. Si le preguntáramos a Dios, Dios, ¿tú dónde quieres que nosotros estemos? Él diría, yo quiero que tú recuestes tu cabeza sobre mi pecho. Así como lo hacía ¿quién? Juan, que era el único de los 12 que se acercaba al Señor y ponía su cabeza sobre su pecho. Entonces no depende de Dios, depende de quiénes, de nosotros. Si hay una invitación, Hebreos 4:16, ¿cuál es esa invitación? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Dicen los muchachos, ¿así o más claro? Dígale que está a su lado, ¿así o más claro? Acerquémonos. Acerquémonos. ¿Aló? Acerquémonos. ¿Qué está diciendo Dios en esta mañana? Acércate, ven, ven, acércate, ven. Yo te quiero ¿qué? Cerca, cerca de mí. ¿Sabes por qué a veces te sientes todo angustiado, desesperado, afanado, estresado, tensionado? Porque has estado ¿qué? Lejos. Te sientes solo o sola y por eso te estresas, por eso te afanas, por eso te angustias, te desesperas. Pero cuando tú sientes a Dios ¿qué? Cerca, oiga, a ti no te afana nada. Acércate, te está diciendo, iglesia, el Espíritu Santo en esta mañana, acércate. Sabe, en este momento cada uno de nosotros estamos tan cerca del trono de la gracia como queremos estar, como hemos decidido estar. Ahora aquí hay algo importante y aquí es donde voy a hablar de los 4 niveles de intimidad. Éxodo capítulo 19, abra su Biblia allí. Porque es que Éxodo 19 vemos el trato de Dios con los israelitas allá en el desierto. Y en Éxodo 19 vemos 4 niveles de intimidad que cada uno puede escoger tener con Dios. La Biblia dice que fue solamente Moisés el que pudo hablar cara a cara con Dios. Pero más abajo de la montaña habían otros 3 niveles de acercamiento a Dios para que los que estaban abajo también pudieran estar cerca de Dios. Y algo que aprendemos es que esos límites
coincidieron con sus grados correspondientes de madurez y compromiso con Dios. O sea, entre mayor madurez, entre mayor compromiso, más cerca estaba de quién, de Dios. El primer límite fue al pie de la montaña, ¿sí? Éxodo capítulo 19, versículo 9 al 12. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Escucha, iglesia. Y señalarás término o límites al pueblo en derredor, diciendo: guardaos de no subir al monte ni tocar sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro que morirá. Entonces el primer límite era abajo, al pie de la montaña. Dios se iba a manifestar en el monte Sinaí. Le iba a hablar cara a cara ¿a quién? A Moisés. Y le está diciendo al pueblo: prepárese. Pero número uno dice: el pueblo va a estar ¿a dónde? Abajo, al pie de la montaña. Después el Señor invita a Aarón, a Nadab, a Abiú y a 70 de los ancianos de Israel para que suban un poco más arriba en el monte y para que adoren a Dios, marcando con esto un segundo límite de relación con Dios. Después, dice la Biblia, subió más arriba de la montaña Josué y ¿quién? Y Moisés. Y a Josué se le permitió llegar más arriba, casi a la cúspide de la montaña. Y con eso se estableció el tercer límite. Y solo Moisés subió ¿hasta dónde? Hasta lo alto de la montaña, hasta la cúspide de ella, y con eso se estableció el cuarto límite. Entonces mire, primer límite ¿dónde? Abajo, al pie de la montaña. El segundo límite, podríamos decir que en la mitad de la montaña, Aarón, Nadab, Abiú, 70 líderes. Más arriba, casi llegando a la cúspide, Josué, porque hasta ahí lo pudo acompañar ¿a quién? A Moisés. Y finalmente Moisés es el único que llega a lo alto de la montaña y habla con Dios cara a cara. Como dice Éxodo 24, la historia es fascinante y yo le invito para que la lea en su casa, estos capítulos de la Biblia. Éxodo 24, versículo 9 al 17, dice: y Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos vieron a Dios. Cosa diferente a los que estaban ¿en dónde? Abajo, en la base de la montaña. Ellos alcanzaron a ver algo. Y el Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Yo voy a darte las tablas de la ley y los mandamientos que he escrito para poderlos guiar a ustedes en el camino. Y Moisés subió al monte de Dios acompañado de su asistente personal Josué, pero a los ancianos que iban con ellos les dijo: esperen aquí, de aquí no pueden pasar, esperen aquí hasta que volvamos. Y Aarón y Hur se quedaron allí con ellos. Y le dice Moisés: si tienen algún problema, acudan a ellos. Y en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el monte. Wow. Dice la Biblia que empezó a llover y se escuchaban truenos y caían rayos
y se veían los relámpagos, y eso hizo que en el pueblo hubieran gran temor. Y 6 días estuvo la nube cubriendo el monte, y al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Y a los ojos de los israelitas que estaban viendo todo, la gloria del Señor en la cumbre del monte, dice la Biblia, parecía como un fuego. O sea, eso fue algo sobrenatural. Yo no sé si usted se está imaginando la escena en su mente, pero eso fue algo que marcó al pueblo. Eso fue algo que ellos nunca olvidaron. La pregunta que surge es: ¿por qué el Señor a uno les dijo hasta aquí? A otro les dijo suban un poco más y hasta aquí. A otro le dijo llega un poco más arriba pero hasta aquí. Y solamente a uno le permitió verlo cara a cara. Bueno, Éxodo capítulo 32, vuelvo a repetir, esto es para que usted lea en su casa, nos habla que el nivel de compromiso que cada uno de estos grupos demostró, niveles de compromiso con Dios, nos brinda un paralelo acerca del nivel de intimidad que cada uno de ellos también experimentó con Dios, experimentó en el monte de Dios. Y aquí tengo algo anotado en mi plantilla. Nosotros decidimos cuán profundamente podemos entrar a su presencia según nuestro nivel de ¿qué? De obediencia a su instrucción en nuestras vidas. Dígale que está a su lado: obediencia. Dígale usted: obediencia. Diga: obediencia a Dios. Pregunto: ¿ser obediente es fácil? ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano, digan amén. ¿Usted sabe cuál de sus hijos es más obediente? Porque no todos los hijos son iguales, ¿no? Son como los dedos de la mano. Mire, los dedos de la mano, a pesar de que hacen parte de la misma mano, son todos ¿qué? Diferentes. Y hay hijos que son más obedientes que otros. Ahora, ¿cómo se siente usted con los que son obedientes? ¿Cómo se siente usted con esos hijos? ¿Sabe, amado? Eso mismo siente Dios cuando usted y yo somos obedientes. ¿A quién? A Él. Mire, a cada uno de los que estaban en el primer límite, Dios les estaba diciendo: te voy a visitar, pero solamente puedes llegar hasta aquí. Y ellos estuvieron cómodos ahí. Dijeron: mejor que no tengamos que subir por allá tan arriba, porque a mí me da miedo. Y permanecieron allí al pie del monte, donde se podía escuchar la voz de Dios mientras hablaba con Moisés. No se movieron más allá. Simplemente se estuvieron allí porque Dios les parecía como un fuego consumidor, y dijeron: uy, no vaya a ser que muramos. Pero mire eso, esa gente que llegó hasta ahí, que se les permitió ese grado de intimidad con Dios, más adelante, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar que fue esta misma gente la que donó sus joyas para hacer un becerro de oro a quien adorar. ¿Por qué? Porque se cansaron de esperar a Moisés y dijeron: quién sabe, a ese hombre se lo comió Dios. Aarón, haznos un Dios para adorar, porque estamos perdidos. Oiga, y esta gente, después de que Aarón les dijo: bueno, ¿qué tienen en las manos para poder hacerles algo que adorar? Tenemos el oro que nos dieron en Egipto, entréguemelo. Y este hombre fundió ese oro e hizo una imagen de un becerro, que era la imagen de los dioses que ellos vieron. ¿En dónde? En Egipto. ¿Está viendo lo que está pasando ahí? Ellos realmente no conocieron ¿a quién? A Dios. Y seguían pensando en los dioses paganos. ¿De dónde? De Egipto. Y estos hombres, estas mujeres, escuche esto, doblaron sus rodillas delante de sus joyas.
adoraron lo que los egipcios les había dado. Ellos sabían que ese oro provenía de lo que los egipcios le habían dado, y ante eso se estaban inclinando, a eso estaban adorando. Ya usted está entendiendo por qué es que ellos permanecieron. ¿Fue en dónde? Abajo. ¿En dónde? En la base de la montaña. No pudieron subir más. Ahora mira el caso de Nadab, Abiud, de Aarón, de esos ancianos que ascendieron al segundo nivel, que vieron la belleza de los pies de Dios. Como en la vida, ellos también ayudaron a los israelitas a preparar un altar para sus sacrificios inmundos. Y cuando usted ve la historia de Nadab y Abiud, usted encuentra que ellos terminan, digámoslo así, que muertos, fulminados, por causa de ¿qué? De ofrecer un sacrificio no autorizado. ¿Está escuchando? Por eso ellos no pudieron subir más. Ahora hablemos de Josué. Josué, el asistente de Moisés, a él le fue permitido estar más arriba, al tercer nivel de intimidad con Dios. Y allí él vio entrar a Moisés a la nube donde estaba la presencia de Dios y escuchar la voz del Señor. Pero ¿por qué Josué pudo llegar a ese nivel de intimidad? ¿Por qué? ¿Por qué fue que Josué pudo llegar hasta allá? Porque Josué fue el siervo fiel ¿de quién? De Moisés. Él siempre estuvo disponible para lo que Moisés lo necesitara. Y sabe, cuando no estaba asistiendo a Moisés, ¿sabe dónde estaba Josué? Dice Éxodo capítulo 33 que estaba en medio del tabernáculo. ¿En dónde? En otras palabras, ¿en dónde estaba Josué cuando Moisés no lo necesitaba? Estaba en el templo. ¿En dónde es que estaba? Estaba en el templo. ¿Por qué? ¿Qué era el tabernáculo? Un templo portátil. Allá era donde estaba Josué cuando Moisés no lo necesitaba. Estaba en medio del tabernáculo. Y usted sabe que él fue uno de los 2 espías que fue enviado a la tierra prometida. Y fue uno de los 2 que volvió con un mensaje ¿qué? Con un informe ¿qué? Positivo, un informe de fe, de que realmente Dios podía darle la tierra prometida. Y mire esto, finalmente fue él, Josué, el que fue escogido por Dios para reemplazar nada menos y nada más que a Moisés. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Diga conmigo, compromiso. Diga, compromiso. Dígalo más fuerte, compromiso. ¿Qué se requiere? Compromiso. Y ahí lo tengo en mi plantilla. La relación íntima con Dios requiere ¿de qué? ¿Usted quiere tener intimidad con Dios? Tienes que comprometerte. Y dependiendo de cómo te comprometa, usted va a estar más cerca o más lejos de Dios. Ahora, ¿quién fue el único que vio cara a cara a Dios? ¿Quién fue el único que entró allá en la nube y Dios le habló? El 4.º nivel de intimidad. ¿Por qué fue Moisés el único con el cual Dios tuvo ese tipo de ¿qué? De intimidad? Mire, el escritor del libro de Hebreos nos da una respuesta resumida, porque hay mucho que decir, pero no hay tiempo para decirlo todo. Por favor, lea esa respuesta. Hebreos 11, 24 al 29. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Y por la fe pasó el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué fue que Moisés vio cara a cara a Dios? ¿Por qué fue que tuvo esa intimidad con Dios? Porque tuvo que hacer grandes sacrificios personales y asumir riesgos por obedecer a quién, por obedecer a Dios. ¿Usted sabe lo que significa, hermano, renunciar a ser hijo de la hija de Faraón? ¿Sabe qué le esperaba a Moisés siendo hijo de la hija de Faraón? Él era el siguiente Faraón de Egipto. ¿Y usted sabe qué era Egipto en tiempos de Moisés? Era el imperio más grande a nivel mundial. O sea, ¿a dónde le iba a ir mejor a Moisés? ¿Aló? ¿Dónde le iba a ir mejor? Hijo de la hija de Faraón. Amén. Rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿por qué lo cambió? Debe ser algo muy bueno, dice el escritor. Para ser maltratado con el pueblo de Dios. Porque ¿qué eran los israelitas en Egipto? ¿Y qué es un esclavo? Alguien que no tiene derechos, solamente tiene ¿qué? Deberes. Él prefirió dejar el trono, ser el futuro faraón de Egipto, para convertirse en ¿qué? En un esclavo. ¿Usted está viendo por qué Dios le dice, venga usted para acá? Aló. ¿Usted está entendiendo por qué el Señor le dice, yo quiero hablar cara a cara contigo? Tuvo que renunciar a oportunidades de promoción personal para que el pueblo de Dios fuera bendecido. Wow. Por eso dice Hebreos 11:25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Amado, y ahí lo tengo anotado en mi plantilla. Moisés pudo haber escogido lo bueno, pero eligió ¿qué? Lo mejor. Y no todos están dispuestos a elegir lo mejor porque no quieren pagar el precio. Moisés pasó la prueba de la ambición, del egoísmo. ¿Qué era lo que quería Moisés? ¿Qué fue a lo que Moisés le dio más valor? Al igual que David, para ellos había algo que valía mucho más. ¿Y qué era eso? La intimidad. ¿Con quién? Con Dios. Y pasó tiempo con Dios, 40 días y 40 noches. Y allí fue donde recibió los 10 mandamientos. Y por su disposición, por su actitud, Dios habló con Moisés como cara a cara, como el hombre habla con su amigo. Y fue entonces cuando la gloria notoria de Dios, que es el primer nivel de intimidad, resplandeció en el rostro de Moisés de tal manera que dice la Biblia, tuvieron que ponerle un velo delante de la cara de Moisés, porque la cara de Moisés resplandecía y la gente no lo podía mirar a la cara, tenía que voltear la cara. Entonces, para que pudieran hablar con Moisés, Moisés se puso un velo sobre la cara, porque el resplandor de su cara cegaba a la gente. Pero usted ya está entendiendo qué era ese resplandor.
No todo el mundo, amado, está dispuesto a pagar el precio que conlleva tener intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren tener intimidad con Dios? Todos decimos amén. Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? Amado, y con esto termino. Hemos sido creados para disfrutar una relación viva, vital con Dios. Y escúchame esto. Esa relación solo es posible, primeramente, a través de un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, a través de un reconocimiento de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. A Él lo maltrataron, a Él lo hirieron, a Él lo pisotearon, hicieron todo lo que quisieron por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad. Y solo hasta que nosotros, hermanos, nos arrepintamos de ese pecado que llevó a Jesús a la cruz, solo hasta que reconozcamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, solo hasta que le demos la prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida, es que vamos a poder tener esa relación con Dios. Ahora, si ya usted es creyente, usted ya recibió a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces usted tiene que comprender que su nivel de compromiso demostrado por su obediencia a Dios es lo que le va a dar acceso íntimo con Dios. Muéstrame tu compromiso a través de tu obediencia, te dice el Señor. Tú dices que estás comprometido, muéstramelo a través de ¿qué? De tu obediencia. Amados, iglesia, la intimidad con Dios requiere de compromiso. Por eso es que tú vas a estar tan cerca de Dios como tú quieras estar. Hay pastores que los otros no caminan. Camina tú. Camina tú. Camina tú. Camina tú. Los otros no quieren hacerlo. Hazlo tú. Hazlo tú. Comprométete tú. Haz tú tu parte. Al fin y al cabo, un día todos vamos a tener que responder personalmente. ¿Se acuerda del texto con el que empezamos? Efesios capítulo 3, versículo 14. Ese texto habla de una oración. El apóstol Pablo, dice la Biblia, doblaba sus rodillas orando a Dios por algo. ¿Y qué era lo que oraba? Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes, le está diciendo la iglesia de Éfeso, sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo también oro, amado, para que la comunidad cristiana Vida sea llena plenamente de toda comunión con el Señor. Pongámonos de pie.